Hey, ¿qué onda amigos de YouTube? Bueno, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión pues, bueno, como verán, aquí tengo mi computadora, la cual está pues encendida, está funcionando. Pero bueno, hay un problema, bueno, no sé si es un problema, yo lo consideraría como un problema porque a mí no me gusta esta configuración, ¿no? Bueno, al cual le vamos a dar solución. Este problema consta de que cuando nosotros apagamos la computadora, como ven, bueno, aquí está encendida, pero la vamos a apagar, los LEDs del mouse, como ven, tiene LEDs, prende aquí, se quedan encendidos aunque la computadora esté apagada. De igual manera, un adaptador Bluetooth que tengo por la parte de atrás, que medio se alcanza a ver por ahí, que prende en azul, también se queda encendido. Todo lo demás se apaga, pero bueno, esto es por una configuración que tenemos en la BIOS o que viene así por defecto. Lo que tendremos que hacer es apagar nuestra computadora o darle en reiniciar. Yo le voy a dar aquí en apagar para que ustedes vean que después de apagada, bueno, este se está apagando, este mouse, y después de apagada, bueno, este se está apagando, este mouse y el adaptador se quedan encendidos, por así decirlo, como continuamente. Ya no se apagan casi que nunca, a menos de que apague la fuente de poder. Como ven, sí está encendido, que es el módulo Bluetooth. Y el mouse que tenemos acá también está encendido y no se apaga. El teclado sí también es LED, pero este sí ya se apagó, no pasa nada, ¿no? Pero el mouse todavía sigue encendido y el adaptador Bluetooth que está ahí conectado también. Lo que tenemos que hacer es, al momento de encender tu computadora, aquí abajo nos aparecen unas letras. Deberíamos de leer rápidamente, y si no alcanzas a leer, pues apagar tu computadora, volverla a encender y ver otra vez, leerlo y ver qué letra te marca para entrar a la BIOS. Yo ya ya había encendido la computadora, ya lo había configurado, pero como ven ahí todavía sigue encendido, este también. Y le tendremos que apretar la tecla que nos permita entrar a la BIOS. En algunas computadoras es la tecla F2, como la que tenemos aquí. En algunas es la tecla F10, que es la que tenemos aquí. En algunas otras es la tecla de escape, que es esta que tenemos aquí. Todo va a depender de la computadora que tengas. En mi caso, pues esta computadora entra con el botón que, bueno, ahí dice Delete, pero no distingo bien si es el de suprimir o el de, pues, eliminar este, ¿no? Ya que las dos pues cumplen la función de eliminar. Voy a encender la computadora y voy a darle a esa tecla para que podamos entrar a la BIOS y poder configurarla. Aquí ya la encendí. Voy a apretar la tecla de, bueno, las dos, porque no sé cuál de las dos delete es. Vamos a esperar a que esto cargue. Y como ven, pues este es el menú que les digo que aparece. Entrando a la BIOS, esta es una BIOS UEFI, pero de todas maneras una BIOS normal. Lo puede configurar. Vamos a ir entre todas estas opciones a la que dice Power, o a la más cercana que diga Power, y vamos a donde dice ERP, este que dice Disable. Le vamos a dar doble clic y lo vamos a habilitar. Esto es lo que va a permitir que los periféricos, como el mouse y el adaptador, se apaguen en el momento de apagar completamente la computadora. Ya las demás opciones, pues les recomiendo que no las muevan si no saben más o menos todo lo que puede llevar la BIOS. Así que nada más es esa. Nos vamos a Save and Exit, que en algunas computadoras, como les digo, también se controla con las teclas. Nada más, en algunas, bueno, yo he tenido una que decía Save and Exit F10. Le dabas en F10, le dabas en OK, ya se guardaba y salía. Aquí, como esta es Wi-Fi, pues la interfaz es mejor. Le voy a dar Save and Exit Setup, le damos a dar que sí. Esto se va a reiniciar la computadora. Vamos a ver si se alcanza a ver. Ahí ya se reinició. La computadora está prendiendo de nuevo. Esperamos a que encienda completamente. Aquí no le voy a poner pausas ni nada, no voy a hacer cortes. Estos son los mensajitos que les digo que deberían de leer para ver con qué tecla entramos a la BIOS. Esperamos a que esto cargue. Va a ser bastante rápido. Ya entró al sistema. Ahora vamos a corresponder a apagar la computadora. Aquí, apagar. Y al momento de apagar, ahora sí se deberían de apagar el LED del mouse, si es que su mouse tiene LED, o si se queda prendido otro periférico, como también he visto que se queda encendido la lectora de CDs, también se les apagará. Como ven, pues ya pasó unos 5 segundos después de que se apagó completamente. El foquito del adaptador Bluetooth ya se apagó.
el del mouse también, y todo lo demás ya se apagó, ya no queda encendido. Y bueno, pues esta configuración es la que nos permite que nuestra computadora se apague completamente. Si encuentra información respecto al ERP, se los voy a poner por aquí, ya que según lo que entiendo es para un control mejor de energía o algo así por el estilo, o de que puedas acceder a tu computadora remotamente sin tener que prender la computadora, como que se queda encendida, por así decirlo. Por eso es que tus periféricos se quedan también encendidos. Y bueno, pues esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós. Y si el video fue de tu agrado, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Si no, YouTube no te avisará cuando suba uno de mis próximos videos. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.